Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Soy Roberto Guaita y estáis escuchando The Guaitax Podcast. Hoy tengo conmigo a Juan Gabriel Vesini. Buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes. Nada, aquí estamos. Mira, suelo empezar estas entrevistas más que diciendo quién eres, pero diciéndote que tú seas el que expliques quién eres, nos hables un poquito de ti, de lo que haces y de tus peripecias vitales. A veces eso es súper complicado, ¿no? Describirse a uno mismo, pero bueno, yo profesionalmente soy doctor ingeniero de caminos, me dedico a la ingeniería, estoy en una empresa que calculamos estructuras de obra civil y digamos que cuando salimos de la oficina, pues practico culturismo, ¿no? Me gusta ese equilibrio entre mente y cuerpo. Y poco más que añadir, somos buenos amigos desde hace mucho tiempo, desde el instituto. Así es. Y la verdad es que tenemos una filosofía, yo creo que muy similar, ¿no? En muchos aspectos. Así que aquí estamos. Sí, de hecho suelo preguntar también, aparte de que me expliques lo que haces, ¿por qué crees tú que te he traído al programa? Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos muy importantes. El primero es que nos llevamos bastante bien. Sí, y sabemos que va a salir bien, o sea, eso no hay duda. No va a haber polémicas duras. Y el segundo es porque quizá, esto me lo dice mucha gente, ¿no? No soy el ingeniero típico. No soy el ingeniero típico y quizá es por un estereotipo infundado del ingeniero, ¿no? Que pensamos que es pequeñito, que no se cuida, que no tiene por qué, ¿no? Es los estereotipos que nosotros marcamos. Pero bueno, podría decirse que soy todo lo contrario a ese estereotipo, ¿no? Pues un tío más o menos grande, que se cuida mucho la alimentación, que practica pues un deporte que no suele estar encorsetado en el sector, ¿no? De la ingeniería, que es el gimnasio, ¿no? El culturismo. Y que, bueno, pues hace cosas que no son habituales, ¿no? Claro. Sí, de hecho mola porque es prácticamente eso, no me hace falta hacer ningún rebate. Ha habido otros invitados que sí que les he dicho, no, bueno, en verdad es esto y esto otro, pero tú lo has clavado. Y sí, además me viene muy bien porque una de las preguntas que te quería hacer, uno de los temas que quería sacar a colación era eso, ¿no? Era el tema del estereotipo de... si eres listo, ¿no? O si eres preparado no puedes ser culturista y viceversa, ¿no? Como que los culturistas son tontos y tal, y que solo piensan en ir al gimnasio y tal. Eso es. Pues uno de los colegas que tengo que más grande está es doctor en caminos, ¿sabes? Sí, sí, es bastante curioso. Eso tú cómo lo vives, o sea, ¿cómo te ha pasado mucho? ¿Es algo que a lo que le das importancia te da un poco igual o...? Con el tiempo, al final, bueno, yo siempre he ido al gimnasio desde muy joven, digamos desde los 14, 15 años, creo que todo el mundo empieza en esas edades, de una forma quizá equívoca, ¿no? Cometiendo muchos errores por inercia. Uno no tiene dinero cuando es joven para tener un preparador, entonces pues un poco va copiando el de al lado y uno se va acostumbrando, ¿no? Conforme vas avanzando en tu vida, pues vas recibiendo comentarios, pero ya los vas asimilando y vas pasando un poco de ellos. Claro. En los últimos años, que digamos que me lo he tomado más en serio, ¿no? Pues sí que hay comentarios que te sorprenden y en los tiempos en los que estamos, pues no deberían de hacerse, ¿no? A mí personalmente no me afectan, pienso que cada uno que diga lo que quiera, lo importante es lo que pienso yo de mí y como mucho lo que piensa la gente que me quiere alrededor mío. Claro. Sí, porque si vives esperando la aprobación de la gente, esperando que caerle bien a la gente, es un error. Eso es un desastre, porque al final nunca estás contento contigo mismo y te lleva a la frustración. Pero bueno, yo creo que no solo pasa en esto. En el tema de los tatuajes, pues es similar, ¿no? Siempre se etiqueta que un tío si lleva muchos tatuajes es un bandarra, que no tiene idea de nada. Creo que gracias a Dios eso se está relajando pero bueno, la sociedad tiene que mejorar mucho en esos sentidos. Digamos que ha mejorado estos últimos años bastante el tema de lo de la... Lo digo por experiencia propia. Claro, es que viéndote enfrente... que soy un pizarrón, ¿no? Sí, eso he de decir que ha mejorado mucho en los últimos años. También es verdad que el estereotipo cuando eres informático o cuando eres artista o cuando eres músico es un poco menor, ¿no? Es como que no es lo mismo un informático tatuado que un cirujano tatuado, ¿sabes? Y al final, a efectos prácticos es lo mismo, es una persona, ¿sabes? Eso es. Pero de cara a los prejuicios de la gente, sí que es verdad que a veces eso, pues,
cambia la percepción. Yo tenía un jefe que no es que él tuviese ese prejuicio, todo lo contrario. Pero él trabajaba era informático y era el típico informático de, pues, informal, formal, ¿sabes? De vaquerito, camisa, pero sin corbata y sin zarandajas, pero vaquerito, camisa y zapatillas de deporte, ¿vale? Y el tipo trabajaba en una empresa así más seria, digamos, sí. Y hubo un día que vino en verano, porque él venía a la empresa en la que yo curraba a hacer, pues, un poco extras, ¿no? Echar un cable. Sí. Y vino y vio las pintas que llevaba y me dijo, si vienes a mi empresa, el segurata no te deja pasar de la puerta. Claro, porque yo iba con cresta entonces, con cresta, los lados rapados, camiseta sin manga, bermudas, chancletas, ¿sabes? Tatuado hasta las cejas, sí, con los anillos. No sé si llevaba las uñas pintadas en ese momento y todo. Entonces, claro, y me lo dijo en ese plan, no por él, sino decir, yo es que soy consciente de que en otras empresas estos estereotipos te podrían echar para atrás. Sí, sí. ¿No? Y lo que tú dices con el tema de hacer deporte y hacer algo intelectualmente exigente, ¿sabes? Pues que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. De hecho, bajo mi experiencia, lo que he visto es que la disciplina, ¿sabes? Quien tiene Eso disciplina para una cosa, lo puede tener para la otra. Eso es extrapolable perfectamente un campo a otro. Al final, tú generas unas motivaciones intrínsecas que te las puedes llevar al deporte y lo que aprendes en el deporte te lo puedes llevar a la empresa y al final es un círculo que se cierra. Sí. No digo que no haya otra gente que sea capaz de sacar esas motivaciones de otras actividades, ¿no? Puede ser ir a bailar pero vamos, normalmente lo que tú dices, la disciplina que tú generas haciendo una actividad deportiva siempre te va a sumar en tu vida profesional o académica. Siempre. Sí, porque al final es como que desarrollas una serie de metodologías, ¿no? Sí. De rutinas. No, te levantas a esta hora, haces una hora de esto, media hora del otro, comes aquello, duermes tantas horas. Lo tienes todo mucho más estructurado, organizas más. Y eso, como bien dices, pues es extrapolable a estudio, a trabajos eso complicados. Es. Bueno, y ya no solo que te ayuda en organización, ¿no? Te ayuda a aprender conceptos pues como la consistencia. Yo pienso que la consistencia es la clave de todo éxito. Por un ejemplo que es mundialmente conocido, Usain Bolt. Sí. 4 años entrenando para correr 8 segundos. Claro. ¿Vale? El tío sabe que ser constante, entrenar día sí, día también. Michael Phelps, otro ejemplo, que dice que en 5 o 6 años no faltó ningún día a la piscina. Pues él sabe que la disciplina diaria de cumplir el plan te va a llegar a un sitio. A ver, es evidente que a veces nos pasan cosas muy buenas que no requieren esfuerzo ni constancia, ¿no? Por ejemplo, tú puedes comprar un boleto de lotería y te puede tocar la lotería. Pero ese éxito depende de ti, ¿no? Depende de otros factores. Si tú quieres un éxito construido sobre ti, tienes que trabajar y tienes que ser constante y consistente. Aparte se han hecho estudios. Sí, sí. Se han hecho estudios. Está medido. Se han hecho estudios psicológicos con el tema que dices, precisamente con ese ejemplo del tema de la lotería. De si te toca la lotería eres más feliz, ¿sabes? Se hicieron estudios de gente a la que le había tocado la lotería y les preguntaron eso, si la lotería les había hecho más felices a largo plazo. Y se vio esto de lo que se llama la adaptación hedónica, ¿no? Que es que a ti te pasa algo guay o algo que te da placer y llega un momento en el que ese placer ya se convierte en tu norma y necesitas más, ¿no? O sea, la gente cree que le ha tocado la lotería, una lotería no te da para cambiar tu estilo de vida toda tu vida, te da para, como se suele decir, ¿no? Tapar agujerillos, echar un cable a lo mejor a familiares o amigos que necesitan algo de dinero y algún caprichete, algún viaje, poco más. Y la otra mitad se lo queda puto Hacienda, ¿sabes? Entonces, al final no es algo que te vaya a solucionar la vida, que la gente dice, no, es que me toca la lotería y tal, ya, te toca y ¿qué? ¿Y qué vas a hacer con eso? Y además el ser humano por naturaleza nunca se conforma, siempre quiere más y más y más y más. Entonces, hay veces que las motivaciones extrínsecas no son suficientes, tienes que tener tu motivación intrínseca, decir, esto lo quiero hacer para sentirme yo mejor y ya está. O sea, no espero ni la aprobación del de enfrente, ni que me vayan a pagar más, ni que me vayan a regalar una casa, ¿no? Esas motivaciones es lo que te hace levantarte todos los días a hacer el cardio, porque nadie va a estar ahí para aplaudirte cuando salgas a la calle. Claro, lo haces tú porque... Lo haces tú porque lo necesitas, porque te sientes bien, porque sabes que si eres consistente con tu plan, llegará el momento en que tengas tu recompensa. Porque es tu movida.
O sea, al final Claro, es tu... efectivamente. Es tu... Es tu forma de vivir. Tu forma de vivir, tu éxito, tu forma de entender todas las cosas. Claro. ¿Sabes? Entonces, es tu proyecto personal. Que sí que vale que luego puedes compartirlo con la gente porque te hace ilusión. Sí. Como en mi caso, subir las stories, subir tal, y que la gente te diga, hostia, qué guay, me has ayudado. Eso siempre da gustico. Pero al final del día lo haces por ti. Y hay mucha gente a la que se lo digo y no se lo cree. Pero la mayor parte de cosas que yo hago a nivel deportivo, a nivel de fuerza, a nivel de disciplina, no lo subo a las redes. Claro. Porque en ese momento estoy centrado en lo mío. O sea, estoy centrado en sacarlo adelante. Hay una cosa que me gusta mucho y es una frase motivacional que a veces se ve por ahí en Instagram, que es, de verdad eres como entrenas cuando nadie te ve. Es cierto. Y eso es así. Es cierto. Es cierto porque, de hecho, bueno, lo hablaba con Ángel en el primer programa de entrevistas, que él decía que conocía gente del mundo del triatlón que eran máquinas de las redes sociales, o sea, que compartían un montón de cosas súper guapas y vídeos con la GoPro corriendo y no sé qué tal, y que luego a lo mejor en la clasificación de 5.000 participantes eran el 4.998, ¿sabes? O sea, que al final no era tanta la performance que daban, sino el hecho de decir, mira, me promociono en las redes y me veis, y al final, pues si tú lo que buscas es ese rendimiento deportivo, esa competición o lo que sea, pero en lugar de eso son los likes, ¿sabes? Eso es. Es algo más... Sí, cada uno tiene su motivación, pero sí que se suele dar la casualidad de que perfiles, digamos, más disciplinados o tal, son los que menos importancia le dan a ese tipo de exposición, ¿no? Claro, porque no lo hacen por eso, lo hacen por ellos por mismos. ellos. De hecho, me viene bien que saques esto porque te quería preguntar por el tema de la motivación tuya para empezar con el gym, porque yo sé que tú el tema del deporte siempre desde que éramos críos siempre bueno, pero estuviste con lo del atletismo, ¿no? Y tal. Sí. Con Ignacio, Con Ignacio, del atletismo, pero claro, a mí me interesa saber eso y también, pues, la razón que te lleva a decir, voy a hacer esto, voy a hacer culturismo, me voy a poner como una mula. Pues como tú dices, he hecho un montón de deportes, ¿no? Yo creo que cuando estábamos en instituto estábamos haciendo educación física con nuestro profesor Ignacio. Él estaba vinculado al atletismo, ¿no? Al mítico equipo de Raimar. Y pues bajé por las tardes pues por hacer un poco de gimnasia de mantenimiento, ¿no? Por movernos, porque, no sé, había que buscar un estímulo físico que no era suficiente con lo que hacíamos, ¿no? Yo quería mejorar un poco mi estado de forma. Y así estuve mucho tiempo y la verdad es que alcancé un estado de forma bastante bueno. Vamos a decir atlético, ¿no? Pues de poder salir a correr lo que yo quisiera o poder ir a la montaña y no ahogarme. Luego cuando pasé a la universidad, pues empecé a hacer waterpolo en el equipo de la uni. Me acuerdo. Y allí pues estuve toda mi estancia universitaria, se acabó la universidad y me tuve que ir a Madrid a hacer un máster. Y claro, cuando luego vuelves a reengancharte al equipo de waterpolo, te das cuenta que te viene justo flotar. No das la talla, un año sin nadar es una barbaridad, ¿no? Cuando estás a ese nivel. Así que dije, bueno, pues vamos a volver a lo que nos ha funcionado siempre, ¿no? El gimnasio. Y iba pues un poco por sensaciones, a mi ritmo, pues en ese momento vivía con mis padres, pues la dieta era lo que tu buena madre preparaba, ¿no? Lo que la mamá ponga en la mesa, ¿no? Que mucha gente que... Pues sí, no, a ver, yo no me puedo quejar porque yo le decía a mi madre, mamá, quiero comer pollo con verduras. Y mi madre me hacía pollo con verduras al fallo, o sea, hasta que yo ya no quisiera pollo con verduras. O sea, que la verdad es que nunca he tenido problemas, pero lógicamente nadie te pautaba eso, igual no era correcto, etcétera. Y pues acelerando un poco en el tiempo, ¿no? Porque desde los 15 años hasta los 32, 33 que tenemos, pues son muchos años. Esto nos llevó a la pandemia. En la pandemia nos encerraron y a mi mujer se le ocurrió la fantástica idea de todos los días hacer bizcochos. ¿Vale? Entonces, imagínate cuál es el escenario. Y no serían bizcochos fit con sacarina y espelta integral, serían bizcochos de... Era una locura porque por aquel entonces solo podía ir una persona a hacer la compra al supermercado, entonces yo iba al supermercado con el coche y el carro de la compra parecía que íbamos a celebrar un cumpleaños de 30 niños todos los días, ¿no? Tal cual. No había otra cosa que hacer en casa, entonces la gente empezaba a hacer recetas, pasteles... Creo que el 70% de la compra de mi compi de piso y yo cuando estuvimos de pandemia fue alcohol.
O sea, creo que puedo admitir sin temor a equivocarme. Y eso, Sí. Ahora soy súper suavecito con ese tema, pero también el tema psicológico te afectaba un montón y te dedicabas a meter dopamina como fuera, tío. Y hubo gente que nos hacíamos cubatas los fines de semana encerrados en casa, o lo de los bizcochos que dices, o gente, gente que se hizo mierda, nos hicimos mierda de diferentes modos. Sí. Aquello fue una absoluta locura. Yo tuve la suerte de que gracias a mi trabajo pues se podía teletrabajar 100% y nos levantábamos de la cama a las 8 de la mañana, nos metíamos a currar y como no había otra cosa que hacer, salíamos de currar a las 8 de la tarde. Que ni que esté bien ni que esté mal, pero al menos teníamos la mente ocupada y creo que en ese momento era importante. Sí, desde luego. Dicho eso, se acabó la pandemia, me miré al espejo y dije, joder, esto no puede seguir así. Y ahí fue cuando contacté con un preparador. He tenido 2 preparadores hasta el momento, podremos decir que en 4 o 5 años. Y con ese preparador pues hice una bajada de peso paulatina, poco a poco. Ya te digo, el confinamiento por el medio, un par de veces nos tuvieron afuera, adentro, ¿no? Yo creo que en el segundo encierro, que fue más o menos anunciado, ahí compré material de gimnasio y me hice en el garaje de casa, porque bueno, tú lo sabes, yo vivo en un chalet, y me pude hacer en el garaje de casa con luces de neón y tal, como una especie de mini sala. Y bueno, no era un gimnasio, pero ahí pues hacíamos cosas. Y nada, al final de los 2 años yo aprendí mucho con este chico, pero no sé, con un preparador tienes que tener feeling, tienes que tener confianza, casi fe ciega, ¿no? Tú tienes un papel, hay que seguir el plan, y cuando algo te chirría, pues ya empiezas a hacer ajustes por tu cuenta. Y cuando llega ese momento es que algo no va bien. Claro. Y ya cambié a mi actual preparador, y así llevamos 2 años. Yo he tenido fases de definición, otro volumen, otra definición, y ahora estoy acabando el segundo volumen. Y ahora tocará otra vez bajar, y luego tocará otra vez subir. Ya estás en modo canario, en modo comer como un canario, ¿no? No he llegado ahí todavía. Estamos ya recortando comida, porque al final hay que recortar comida. ¿Y qué me lleva a eso? Pues yo creo que cuando tú quieres empezar a hacer algo y ves que lo estás haciendo bien, pero lo quieres hacer mejor, pues empiezas a contactar con un profesional, empiezas a preocuparte más por todas las variables del proceso, y eso me ha llevado pues a contactar con uno de los mejores preparadores de España. Así, tirando por lo bajo. Tener fe ciega en él. Me gusta mucho su filosofía, porque aquí hay muchas filosofías, esto es como los entrenadores de fútbol o como todos los profesionales. Él tiene una filosofía en la que este deporte prima la longevidad. De hecho, él tiene 48 años, bueno, se puede decir, es Michel Pérez. Sí, se puede decir, así de paso se promociona. Es Michel Pérez, quien lo conozca porque esté escuchando este podcast y conozca el mundillo, pues sabe que es no solo un referente nacional, es internacional. Este verano estuvo compitiendo, por ejemplo, en Daytona. Ganó, o sea, directamente él es profesional en la liga profesional, está claro que compite digamos, no en la categoría abierta, es Classic, pero vamos, un meritazo brutal con 48 años, estar en lo más alto, ¿no? Eso es un máquina. O sea, increíble, es increíble. Y la verdad es que él, sobre todo, prima la longevidad en este deporte. No quiero que disfrutes de él 4 o 5 años, quiero que puedas, como yo, llegar a los 50 años con un buen estado de salud, con una buena forma física y disfrutar del proceso. Y cuando digo disfrutar del proceso, pues te estoy hablando de que, por ejemplo, cuando tú estás en la época de volumen, pues tú tienes un plan, igual que en definición, tienes que comer X, Y Z. Sí, que hay mucha gente que se piensa que volumen es inflate a donuts y claro, tal, y si haces un volumen sucio y luego ya sabes lo que pasa. Efectivamente. Pero sí que es verdad que hay un abanico de decir, si es el cumpleaños de tu amigo, pues tómate la libertad de comer lo que quieras. Claro, tiene que haber, ¿sabes? Cierto placer. Te pongo un ejemplo que tú conoces. Sí. El día de mi despedida, yo lo primero que hice cuando vinisteis a recogerme, porque yo no sabía, ¿no? En mi despedida de soltero me hicisteis ahí una sorpresa súper guay. Y
Y en cuanto me tocasteis el timbre de casa para secuestrarme, mi primer pensamiento fue, hostia, pero yo es que este fin de semana no me puedo permitir 2 días de borrachera. Y resulta que se había conseguido el contacto con tu entrenador y tu entrenador había estado subliminamente cambiándote la dieta para que se ajustaran es que fue algo muy mítico, fue para que se brutal. ajustaran tus macros y pudieses irte de fiesta, hacer lo que te comer y beber, bueno, a ver, con ciertos límites. Sí, bueno. Pero comer y beber lo que quisieras más o menos y que no te saliera de tu plan. Pero, eso fue algo bueno, a ver, del plan no salimos porque... No, yo considero que sí, del plan no salimos porque en ningún plan, por muy poco que sea, se concibe el alcohol. No. Pero lo que yo me quedo de esto es con el mensaje, ¿no? Que enseguida me llamó y me dijo, Juan, todo esto yo ya lo sabía. Esto es una vez en la vida. Esto es una vez en la vida. Olvídate de la dieta, olvídate de entrenamiento, este finde a tope. Este finde el hígado al fallo. Y cuando llegue el momento de apretar y de ponerse serio, somos los más serios del mundo. Pero hoy toca eso. ¿Por qué? Porque es una vez en la vida. Claro. Es cierto que si tú tienes la capacidad de los 365 días del año de no fallar y hacerlo todo al milímetro, vas a llegar a tu objetivo mucho antes. Claro. Pero al final te compensa. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Es que se habla mucho, el Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario habla mucho del tema de lo del 80-20, ¿no? De decir, realmente, una vez pasas del 80-85% de cumplimiento en tu disciplina, la diferencia entre el 85 y el 100 a nivel de resultados es mínima. Y sin embargo, a nivel de psicológico, a nivel de tu vida social, a nivel de tal, ese 15% puede ser mortal. Entonces, hay que ajustar eso y decir, hombre, ¿qué prefieres? ¿Ser todos los días firme en tu plan, incluyendo fines de semana, salvo a lo mejor la cena, por ejemplo, que te pases un poquito? ¿O prefieres estar todo entre semana a tope y luego a lo mejor el sábado o el domingo permitirte algún excesito, que es lo que le suele funcionar a la mayoría de la gente? Yo lo hago así, que los fines de semana alguna cosilla me puedo permitir, y entre semana soy un monje budista. Entre semana es brócoli, arroz y pollo, salir a correr a las 6 de la mañana y sí, bueno, eso. Yo trato de darle una vuelta más a eso y es, tu cuerpo no sabe si es lunes o es domingo. ¿Vale? Entonces, porque sea domingo, tu cuerpo no va a decir, hoy es domingo, hoy vamos a cambiar el metabolismo de una forma u otra. Pero sí que es cierto que todos los planes que están equilibrados, pues al menos una comida libre, si no estás en una etapa precompetición, claro, pues puedes hacer. Y siempre debe ser algo con cabeza. Una comida libre no puedes ir a un buffet y decir, arraso. No, pues igual una hamburguesita y un helado, o una buena carne, ¿no? También depende, de tus objetivos. Efectivamente. Yo, por ejemplo, el tema de, como hago muchísimo cardio, el tema de los excesos de comida, a ver, no hago mucho el animal, pero sí que es cierto que determinados días digo, bueno, por lo menos una comida, cuidado con esto es importante que lo indiquemos aquí. Lo de la comida trampa es comida trampa, ¿vale? No es día trampa. No es día trampa. Ni semana trampa. Hay mucha gente que dice, sí, bueno, tú vives una vida trampa directamente, ya. Alimentándote de kebabs y pizzas. No, pero sí que es verdad que un poquito más de exceso me permito porque, claro, tú ten en cuenta que con todo el cardio que yo hago es que no paro de quemar. No paro de quemar, no paro de perder peso. Eso es así. Entonces, pues bueno. Te iba a decir, ¿tú qué le dirías a alguien típico que quiere empezar a hacer algo de ejercicio, a estar más sano, a ponerse en forma y tal, y no se acaba de decidir? O sea, si lo tuvieses enfrente, rollo cogerle de los hombros y decirle, tienes que hacerlo por esto, esto y esto, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero que él tiene que entender que lo necesita, ¿no? Al final, lo que hablamos del tipo de motivación, yo le puedo motivar extrínsecamente, pero si él no tiene esa motivación intrínseca, va a fallar, a la semana se lo va a dejar. Yo creo que le hablaría de la paz y la tranquilidad que consigues contigo mismo cuando estás bien. Y cuando estás bien no solo me refiero a lo físico, también a lo mental. Pero se da la casualidad de que cuando tú haces deporte, tu estado, digamos, químico, cerebral cambia. Y una cosa lleva a la otra y al final te encuentras mejor. Generas BDNF, que es lo del factor neurotrófico factor neurotrófico derivado del cerebro, que es la movida que te ayuda a gestionar el equilibrio hormonal y a gestionar, digamos, mejor tus emociones a través del ejercicio. Sí. Y de hecho hay una prueba que todo el mundo que lo ha hecho, nadie puede decir que no sea así.
sal a correr media hora y dime si no te encuentras más tranquilo, más relajado cuando acabas de correr. Yo le diría que haz la prueba. No te quiero convencer de nada. Demuéstrate a ti mismo que esto te conviene. Y sobre todo también le diría que no tenga miedo a preguntar, ¿no? Eso se ve mucho en el gimnasio, gente muy joven que está empezando, que trata de copiar lo que ve, pero por no preguntar, por no quedarse con esos detalles, que es la diferencia, hace las cosas mal. Claro. El gimnasio es una jungla, ¿no? Hoy en día hay muchos tipos de gimnasio. Si vas a uno comercial, pues cada uno va a su bola, ¿no? Prácticamente ni hablas con nadie. Si vas a uno más familiar, al final se conocen todos. Pues tratar de buscar un ambiente de cordialidad, que le puedas preguntar con confianza al de al lado, que sepas que alguien te va a ayudar, pues para empezar siempre va a sumar. Sí, es un truco de pro, ¿no? Es decir, siempre que puedas apuntarte a un gimnasio de barrio, típicos gimnasios de barrio con las máquinas de cuero que huelen a mierda y tal, sí. Eso es lo mejor que puedes hacer a nivel de aprender. Yo ese error lo cometí. Patri, mi mujer, dice, has recorrido todos los gimnasios de Valencia, o sea, cambio más de gimnasio que de chaqueta. Y hoy en día, por ejemplo, llevo pues casi un año entero en el mismo gimnasio, que para mí es uno de los gimnasios que peor marketing tienen de Valencia, porque a veces se lo he comentado al dueño, que yo muy bien con él, con Manolo. Es un gimnasio que ha estado en la esquina, desde la ventana de mi oficina se veía, o sea, en la esquina de enfrente. Y nunca me ha llamado la atención. Nunca. Hasta que un día un amigo me dijo, Juan, ven a probar. Y cuando entré y lo vi, dije, joder, pero si esto es el templo del hierro, o sea, eso es una locura. El Gold's Gym de Valencia. Claro, porque tú lo buscabas en la web y las fotos no eran muy afortunadas, o digamos que estaba enfocado a resaltar aspectos pues que igual a mí no me llaman la atención. Y luego, pues tiene un montón de máquinas, por ejemplo, y son todo máquinas, hay más modernas, más viejas, pero las que a mí me gustan son las viejas. Claro. ¿Sabes? Las americanas de toda la vida, y vas a coger mancuernas y pues oxidadas, pero tienes todos los pesos que quieres, y sobre todo entras por el gimnasio y te saludan por tu nombre. Eso es muy importante. Te saludan por tu nombre, y entras y cada vez dices, cada vez que vengo son 10 minutos saludando a la gente, pero eso es muy importante. Eso yo ahora lo he hecho muchísimo de menos, tío, porque ya hace años que estoy, menos cuando estuve en el de enfrente de Nuevo Centro, que ese sí que es verdad que antes de la deriva que tomaron en el tema de que ahora lo lleva una franquicia y tal, sí. Era un gimnasio muy de barrio, muy pequeñito y muy tal. Sí, un mítico de Valencia. Sí que tenía eso de que entraba, buenas tardes, sonrisa del de la entrada que ya lo conocía, estaban mis compañeros del Krav Maga en un lado, el puto loco que hacía 350 kilos de peso muerto en el otro, o sea, ya era como que estaba ahí la pequeña jungla, ¿no? Y desde entonces he ido yendo a gimnasios comerciales uno detrás de otro, y he de decirte que ahora, estando en Murcia, estoy en un gimnasio comercial y, hombre, pues tienes de todo, las máquinas están nuevecitas. Todo muy limpio, todo huele muy bien. Sí, el baño es una maravilla, pero, tío, es como muy aséptico, parece casi más un hospital que un gimnasio. A ver, este gimnasio, te digo yo, bueno, está en Paterna, se llama Lifestyle, y no quiero decir con ello de que los aseos no estén bien ni nada por el estilo, o sea, que todo está muy bien. Lo que pasa que es un gimnasio pues tipo old school, ¿sabes? De mover hierro, de ir a entrenar, de muy buena relación. Y precisamente en mis inicios yo cometí el error de pensar que podía un gimnasio con mejores máquinas, que tuviera, no sé, ducha de masaje, por decir alguna chorrada, iba a progresar más. Con el tiempo te das cuenta que donde progresas es cumpliendo el papel. Y en el papel nadie te va a pedir la máquina especial de la polea, no sé qué, no, te va a pedir mueve hierro, muévelo bien, aprieta, y eso lo puedes hacer en todos los sitios. Tanto tú como yo estuvimos apuntados años a un gimnasio que tenía sauna, y yo la sauna de ese gimnasio no la he pisado. No sé cómo es. Tal cual. Sauna y baño turco, no sé qué. Sí. No lo he pisado, porque digo, yo vengo aquí a levantar hierro, tío. No que a ver, que sí, que la sauna sí que es verdad que tiene su utilidad con el tema hormético y tal, pero no lo pensaba. Yo en ese momento he acabado y ahora no quiero meterme a sudar, ahora quiero pegarme una ducha y irme a mi casa, ¿sabes? Claro, hay por ejemplo que entrenando pierna se ve, ¿no? La gente dice, no, yo quiero hacer la máquina péndulo, la máquina no sé qué.
Vale, todo eso está muy bien, pero eso complementa a otras cosas. Vamos a ver qué son otras cosas. Sentadilla libre. ¿Cuánto te metes en sentadilla libre? No, es que yo no hago sentadilla libre. ¿Qué de sentadilla haces tú? No, yo es que hago el péndulo técnico de no sé qué. No, vamos a empezar por los pilares. Vamos a mover hierro y vamos a moverlo bien con los pilares. Cuando todo eso ya esté completo, cuando digas, no, es que en mi gimnasio no caben más discos en la barra, pues vamos a buscar el péndulo, pero no nos compliquemos la vida, no hagamos las cosas al revés. Claro, porque tú sabes que cualquier gimnasio que vayas, por cutre que sea, tiene una barra y tiene hierro. Tiene una barra y tiene hierro. Fin. Ahí a lo mejor dices, a ver, siempre está bien, obviamente, si estás con un preparador que sabe de lo que se hace y que es muy técnico y tal, te puede aconsejar un ejercicio, se te puede pautar un ejercicio que sea con la multipower, con los topes de tal manera, para no sé qué pollas. Sí, variantes hay muchas. Variantes hay muchas, pero lo que decíamos, o sea, lo que son las barras y el hierro, eso en cualquier gimnasio te lo vas a encontrar. Claro, entonces, yo si fuera novel, pues primaría esos aspectos, ¿no? De un ambiente más cordial, que te puedan guiar, que el monitor de gimnasio sea un profesional de verdad, que no sea un chaval que solo se dedica a recoger peso, que eso en las cadenas comerciales es habitual, ¿no? Sí, de hecho este consejo ya lo di en la primera entrevista, pero lo vuelvo a dar en los gimnasios comerciales. Olvidaos de los monitores. Nada. Olvidaos de ellos. Nada. No, olvidaos de ellos. O sea, yo entiendo que al principio te tienta el hecho de decir que me haga una tablita de ejercicios, que se venga conmigo tal y cual. No, porque yo hace poquísimo que en mi gimnasio me hicieron una indicación que yo mismo se la corregí al monitor. Decirnos que si hago esto me tira de tal y me tira de cual y no funciona así. Y además es que, joder, sí, hay gente que trabaja en los gimnasios que hace ejercicio, pero tanto tú como yo sabemos que hemos coincidido también tú y yo en gimnasios en los que ha habido monitores que no han levantado una pesa desde... O sea, que la última vez que levantaron una pesa estaba Gorbachev, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues no. En fin. Pero bueno, es complicado. Al final también hay que ver los recursos de cada uno y lo que le pilla más cerca. Eso también es importante. Un gimnasio cerca del trabajo, cerca de tu casa, eso te va a costar menos ir. Si tienes que hacer 5 horas de coche para ir al gimnasio, pues salvo que seas profesional y no te quede otra. Sí, lo mejor es cuadrarlo de forma que te quede lo más cerca posible. Te iba a decir, llevamos media hora hablando de hierro, así que yo creo que molaría darle una vuelta de tuerca y pasar a la parte de los estudios, ¿no? A la parte a lo que decías tú de que no eres un ingeniero al uso, ¿no? De cómo ha sido el tema de compaginar cuando tenías que estudiar, porque además yo, pues eso, nos conocemos hace mucho tiempo y soy consciente del nivel al que tú has estudiado, que por eso tienes lo que tienes a la edad que tienes. ¿Cómo has llevado el tema de compaginar el ejercicio y los estudios? Pues cuando estaba en la universidad había momentos de agobio brutales, ¿no? Porque se daba que por la mañana tú tenías que ir a la clase de teoría, muchas tardes a las prácticas, tenías que estudiar y al final del día tenía las horas que tiene. Pero sí que intenté siempre tomarme mis 2 horas de deporte diarios como si fuera un trabajo, ¿vale? Tú hoy a las 6:30 has quedado para ir a entrenar por ese entonces, pues al principio seguía el atletismo, luego ya cuando empecé en waterpolo, pues en waterpolo, pero este es mi horario de entrenar y no me planteaba si ir o no ir, simplemente iba. Claro. Entonces, también es verdad que estudiar una carrera, cuando te pones a estudiar, si quieres no acabas. O sea, no es que mañana tengo examen, no, en nuestra época el examen era en enero y en junio. Entonces, si tú empiezas a estudiar, pues o dices a las 6:30 paro, o puedes estar horas y horas y horas y horas. Así que me lo organizaba de la siguiente forma. ¿Cuál es el horario? Hay que ir. Si luego eso repercute en que el sábado tienes que estudiar más, pues el sábado se estudia más, o te lo organizabas el domingo, ¿no? Con waterpolo la verdad es que era muy fácil porque como teníamos que ocupar la piscina, pues entrenábamos a las 10 de la noche. Claro. Y a las 10 de la noche, pues es que no había excusa, ¿no? De hecho, nos venía súper bien porque quedábamos toda la tarde en la biblioteca los del equipo para estudiar y a las 10 a la piscina. A descargarlo todo y a afianzarlo. Lo que pasa es que nosotros descargábamos en la piscina, pero de adrenalina, luego llegas a tu casa a las 12 de la noche y no te podías dormir. Claro, eso pasa cuando... De hecho te lo iba a decir, que pasa cuando haces ejercicio tan tarde. Sí. Que te activas y luego dormirse está complicado, ¿eh? Está muy, muy complicado, pero bueno,
Por eso suelen aconsejar hacerlo por la mañana el ejercicio si tienes la opción. Si tienes la opción. Yo lo hago por las tardes. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho por la mañana hacer el cardio. Sí. El cardio es como que, pum, momento activarse, momento ordenar ideas, qué voy a hacer hoy, cómo me voy a organizar, te duchas y entras al trabajo, siempre lo digo, con otro talante. Es que es brutal, y perdona que te corte, lo del tema de la rutina de las mañanas. Sí. Yo ahora me acabé hace poco un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, que está muy bien, y te habla de eso, él dice a las 5 de la mañana, pero depende del horario que tengas, pues puede ser a las 5, las 6, un rato antes de trabajar. Sí. Que es tener una hora antes de la marcha normal, dormir una hora menos, no, sino que levantarte una hora antes y acostarte una hora antes. Sí. Y en esa hora hacer 20 minutos de cardio ligero, 20 minutos de algo que tenga que ver con meditar y tal, y 20 minutos de aprender, lectura, podcast, curso, que es lo que estoy haciendo yo todas las mañanas con lo de Gánate el puto café. Y tío, es brutal la diferencia. Cuando entras a trabajar, es brutal. Pero no solamente tú, o sea, no solamente cómo funcionas tú, sino que por agravio comparativo, ves cómo están tus compañeros que van todos con la legaña pegada, sí. que están hechos una mierda, que van directos como zombies a la máquina de café porque necesitan el café para sobrevivir. No están bien. Es impresionante. No funciona, y sin embargo tú llegas y te venga, chavales, al lío. Al lío. ¿Qué pasa aquí? Estamos aquí, ya hemos llegado, ¿sabes? Estamos aquí, hemos llegado y a liarla. Y ves, pues el cardio a mí por la mañana me funciona muy bien. En cambio ir al gimnasio por la mañana a mí no me funciona. A mí me funciona ir por la tarde. ¿Por qué? Probablemente porque ya has hecho más comidas y tengas más energía. O simplemente por un tema de momento de desconexión. He estado trabajando todo el día o estudiando, llego al gimnasio y hago mi rutina para desconectar. Y de ahí ya te sirve como la desconexión. Es decir, no llegas a tu casa directamente desde el trabajo, ¿no? Con el trabajo en la cabeza, ¿no? Has tenido un intervalo para desconectar y ya llegas pensando en otras cosas a casa. Aparte es una forma sanísima de llevar el hierro a cabo, es decir, de entrenar, sí. Es decir, es mi despeje, es mi momento luego. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando estás muy cansado o estás con la dieta muy bajita y tal, rindes menos. Entonces ahí igual es interesante ir al mediodía, en el descanso de la comida, ¿no? Luego también, cuanto antes lo hagas, menos posibilidad de fallo, de que surja un inconveniente, de que te surja un imprevisto. Si tú dices, no, en la hora de la comida, sí o sí voy al gimnasio, sabes que no vas a fallar. Claro, te lo quitas de encima y ya sabes que lo tienes. Pero es lo mismo para el cardio de la mañana. Sí, exactamente igual. Si tú lo haces por la mañana, sabes que no fallas. Y hacerlo por la mañana depende de mi truco, Mi truco, que yo creo que lo hará más de uno. Despertador en la otra habitación. Sí. Te tienes que levantar sí o sí de la cama. Y una vez que te levantas y lo apagas, dices, ¿de verdad vas a ser tan poca cosa de volverte a la cama a dormir? Yo voy un paso más allá y lo que hago es que lo pongo en otra habitación y debajo de la ropa de deporte. Bueno, eso sí, la ropa de deporte hay que dejarla preparada y debajo siempre. De la ropa de deporte, porque así no solamente tienes que levantarte, sino que tienes que apartar la ropa de deporte. Sí. Y claro, como aparta la ropa de deporte para apagar el despertador, la tienes en la mano y dices, tío, ¿estás de pie? Estás de pie, despierto y con la ropa de deporte en la mano. Te cuesta menos ponértela y pirar. ¿Qué más quieres? Es que ni pienses, pa'lante con No, además, bueno, esto lo decía Joseph Farram, ¿no? Que no sé si es cosa suya o lo heredó de otra persona, que lo que más cuesta de una actividad de este estilo, que te pueda dar pereza, son los primeros minutos. Y sal a correr, y en el minuto 1 igual no te apetece mucho, pero cuando lleves 10 vas a querer seguir corriendo. Pues esto es lo mismo. Tú levántate, te pones la ropa y sin pensarlo, a la calle. Piénsate si te pones un gorrito o una bufanda si hace frío, pero no te pienses mucho más. No, y lo dicho, si lo suyo es dejarse la ropa el día de antes. De hecho, yo he oído y leído testimonios de gente que cuando empezó a hacer esto se acostaba a dormir con la ropa de deporte puesta. Alguna vez lo he hecho. ¿Sabes? De decir, ya directamente duermo con la ropa de deporte puesta y es levantarme, calzarme las zapatillas y a correr. Alguna vez lo he hecho. Eso lo hago más en invierno. Claro. En invierno, como normalmente salgo con mallas largas, joder, dormir con esto es la leche. Entonces me las pongo para dormir y ya está puesto. Pero eso tiene una pega, que cuando sales a la calle tienes un frío brutal. Claro, porque estás acostumbrado a estar caliente. ¿Sabes? Pero alguna vez yo me he acostado con la ropa del cardio el día siguiente, limpia, eso sí, Porque si nos ha jodido. No, si te parece, te vas a correr, la dejas ahí. La dejas toda la semana en bucle. No. Vas arrastrando el mismo short toda la puta semana que luego se puede poner de pie, ¿no? Llamas a la puerta y te abre el short. Terrible.
Te iba a decir, ¿y por qué caminos? ¿Por qué ingeniería de caminos, canales y puertos? ¿No había una más difícil? Pues yo creo que nos hizo mucho, bueno, a mí personalmente, el programa de megaestructuras. Hombre. Que hacían ¿en qué cadena lo hacían? ¿Lo hacían en Telecinco? Bueno, no. Ahora lo pasan por Discovery Max. Sí, ahora es Discovery Max, pero por aquella época yo creo que era los sábados y los domingos al mediodía. Y claro, yo veía eso y lo tenía claro, ¿no? Me quiero dedicar a hacer este tipo de superestructuras. Digamos que la gente no sabe muy bien qué es ingeniería de caminos. Dicen, ¿sois arquitectos? Hay mucha gente que me dice que soy arquitecto. Yo no me enfado, hay gente que sí que se enfada, ¿no? De hecho, hay anécdotas buenas, como por ejemplo profesores de la carrera muy old school que decían frases del estilo una piscina es un proyecto para un arquitecto, para un ingeniero de caminos es una anécdota, ¿sabes? O frases del estilo de Dios es Dios porque no pudo ser ingeniero de caminos. O sea, sí, pero ese tipo cosas súper casposas. Pero ese tipo de soplapolleces forman parte de casi cualquier... de la leyenda, de casi ¿no? cualquier carrera en general, ¿no? Sí, El tema de... los que nacimos... Bueno, carrera y cualquier cosa. Los que nacimos en octubre somos especiales, ¿sabes? Bueno, sí. Pues... Allá tú con tu ilusión. A mí me gustaba mucho todo ese mundo de la construcción, pero la arquitectura, digamos, que siempre ha estado más vinculada a la edificación y la ingeniería de caminos a la ingeniería civil, no grandes obras. Pues nosotros construimos autopistas, puertos, puentes, presas, todo lo que sea obra hidráulica, aeropuertos. Vamos, tenemos un abanico que es imposible saber de todo, es imposible. Yo, de hecho, en la carrera pues estudié electricidad, estudié tratamiento de aguas. Me preguntas ahora algo de tratamientos de aguas y no tengo ni idea. No sé ni de lo que me estás hablando. A ver, tú en mi cabeza eras el de los puentes. El de los puentes. Claro, yo puentes gordos. Me especialicé en estructuras y pues eso, pues puentes, cimentaciones de aerogeneradores también, hacemos muchas. Aerogeneradores gigantes, o sea, los que vemos por aquí por Valencia, en Buñol y tal, esos son miniaturas. En el mercado, por ejemplo, sueco o noruego están poniendo torres de 200 metros. O sea, es una locura. Es como si enganchas la Torre Eiffel y le pones unas aspas. Es una locura, una absoluta locura. Y bueno, pues un día nos llevaron en el instituto a la jornada esta, ¿no? Y tenías que elegir un itinerario, ¿no? Pues te llevaban a la rama de industriales o a la rama de caminos. Yo cogí caminos, nos enseñaron arquitectura, caminos y creo que era arquitectura técnica por aquel entonces. Dije, pues en caminos, si me da la nota, pues aquí a ver qué pasa. Y la verdad es que muy contento. Yo creo que es una carrera que, como siempre digo, no solo te forma a nivel de conocimientos, te forma el carácter. Porque te aprietan tanto las tuercas que al final dices, todo lo que quieras conseguir, con trabajo, lo vas a conseguir. ¿Sabes? Y, por ejemplo, otra frase de esta mítica de la leyenda, que a mí esa sí que me gusta, es: a un ingeniero de caminos le das un manual de veterinaria y en una semana te opera el perro. Es un poco exagerado, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas, pero lo que quiere decir, en el fondo, esa frase lo que quiere decir es que tenemos una capacidad de adaptación bastante grande, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros de mi promoción que se dedican al mundo de las finanzas. Nosotros en la carrera finanzas no vimos en ningún momento. Pues ahora son directores de banco vamos, brutal, ¿no? Yo creo que es una buena carrera. Hoy en día, pues con las adaptaciones de los planes, pues la cosa ha ido cambiando. Yo creo que se ha hecho más práctica quizá, o se ha cambiado la metodología de enseñanza, ¿no? Quizá ya no hay tanto palo, se escucha más al alumno y la cosa es un poco más racional. Y en ese sentido, pues se han equilibrado ya las carreras. Antes, por lo que tú decías, wow, camino es la más difícil, eso ha sido históricamente. Yo creo que ahora ya no. Ahora, pues, biotecnología, medicina, tú ves las notas de corte y con un 13 y un 14 hay muchas, ¿no? En principio, creo que ahora cualquiera que quiera hacer a la universidad lo puede hacer, y cualquiera que le dedique un tiempo razonable al estudio se la puede sacar. Antes dependía un poco de otros factores,
A ver, a mí en particular la universidad me tragó y me escupió sin digerir. O sea, la universidad fue algo que me destruyó por completo porque además me pilló el, el cambio a Bolonia y eso fue mortal. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Entonces, claro, yo lo que veo ahora de la gente que se saca una carrera con Bolonia no es que sea más fácil, ni mucho menos. Simplemente es que la filosofía de trabajo ha cambiado muchísimo. La metodología no es la misma. Digamos, a ver, yo esto lo digo viendo desde fuera porque no me he vuelto a apuntar a una carrera y a estas alturas de la vida veo complicado que lo haga. Pero veo como que si tienes una cierta disciplina y te tomas en serio todos los días hacer la parte de trabajo que te mandan, pues que ni siquiera tienes que planificártelo tú. Efectivamente. Cuando íbamos nosotros era escupir contenido de diapositivas y ejercicios de cálculo y buena suerte para apañarte tú qué tenías que hacer cuándo para probar. Y ahora, por lo que me han dicho, es que hay muchas carreras que no hace falta ni exámenes. O sea, que directamente son trabajos, que sí que es verdad que trabajas un montón, pero por lo menos sabes exactamente lo que tienes que hacer. Así es. La gente, yo creo que siempre trata de barrer para su casa. Y si ahora hablas con un estudiante de grado, te va a decir, es que ahora es mucho más difícil porque tenemos que presentar muchos trabajos, no da tiempo a ello. Vale, pero mira desde el punto de vista que tú estás diciendo. Te están guiando el camino. Claro. Te están diciendo, haz esta práctica, luego esta. Y el examen va a acabar siendo una derivada segunda de lo que has hecho por el camino. Antes tú tenías tus apuntes de clase, que creo que eran bastante pobres respecto de lo que el profesor se pensaba que tú conseguías. Sí, desde luego. Y no tenías nada más, no hay ninguna guía, ningún tipo de problema, ningún nada. Entonces llegabas al examen y te podías encontrar un problema de ecuaciones diferenciales que había parido el tío en su casa el día de antes, que no se parece en nada a lo que has estudiado, y si tienes un buen día pruebas, y si no, pues el año que viene más. Entonces, ¿es mejor uno u otro? Pues quizá en el primero te enseñan más a que te espabiles por ti mismo, a buscar bibliografía en chino, ¿no? Con problemas, y en el segundo, pues te enseñan más a trabajar de forma ordenada y con una constancia, ¿no? Claro, sí, depende de la personalidad que tengas, te va mejor uno u efectivamente. Por ejemplo, este último semestre yo estuve dando clase en Caminos como profesor asociado. Profesor asociado es una figura que tú trabajas en tu empresa, pero unas horitas a la semana te vas a la universidad y tratas de aportar valor con lo que tú sabes a nivel práctico en ciertas asignaturas. Y precisamente a mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Que era la asignatura que yo estaba impartiendo, semana sí, semana no, sesiones de prácticas, de hacer problemas en clase, de sacar el papel y empezar a hacer un número con el profesor dando vueltas, echándote un cable y al final el examen que puse fue un refrito de las prácticas que hemos hecho en clase. El que vino a clase de prácticas, hizo los problemas o lo intentó, en el examen se encontró exactamente lo que él había entrenado. Claro. Eso premia al trabajador, al que sigue un orden, al que es disciplinado y al que va a clase. Que se parece más, y perdón si te he cortado, se parece más a lo que es realmente el mundo laboral. Es decir, se parece más a lo que el mundo laboral es, tú tienes que estar al quite de todo, para que cuando llegue el momento de demostrar lo que vales, vayas preparado. El tema ese de saber hacerlo de cabeza o de hacerlo algo súper complicado, bueno, pues tiene su utilidad también, obviamente. Pero no es... Yo considero que no es igual. Lo que pasa es que, como tú dices, cada persona le viene mejor una cosa o le viene mejor otra. En el plan antiguo, yo tenía compañeros que no estudiaban, pero eran genios. Entonces iban al examen prácticamente con lo que escuchaban en clase o sus inquietudes y aprobaban. Ese genio que aprobaba fácil en el plan antiguo, igual en el plan nuevo lo pones a trabajar y lo destrozas. A mí me pasó algo parecido entre bachiller y la universidad. Y lo destrozas. Que yo estaba acostumbrado a no estudiar o estudiar los 2 días de antes. Claro. Y llegar y sacar un 7, ¿sabes? Y llegar a la universidad y fue como, no, cabrón, aquí vas a trabajar. Claro. Pero ahora, con el plan de ahora, no quiere decir que nos hemos cargado a esos perfiles que eran brillantes. Entonces, esta gente está entrenada para trabajar de forma organizada, porque vamos a dar por supuesto de que la gente en la universidad hace las cosas como toca, pero si además tiene esa componente de genio, pues es un diferencial, ¿no? Entonces esa gente es lo que luego en la empresa no todos somos iguales. En mi equipo de trabajo cada uno
es rarito a su forma, ¿no? Pues uno destaca en unas cosas, otro en otra, otro tiene más facilidad para comunicarse, otro para hacer un número, otro para generar una idea. Y es importante que al final un equipo sean perfiles distintos, porque si todos somos iguales, pues nos vamos a quedar con la pata coja. Claro, es también aprovechar las rarezas de cada uno para hacer un equipo completo. Efectivamente, efectivamente. Te iba a decir, vamos a meternos en harina, ¿vale? Porque hay un par de temitas. ¿Prefieres empezar por el más controvertido o por el menos controvertido? Que por cierto, aviso que a quien esté escuchando, que no lo he avisado antes, que se oyen de vez en cuando golpecitos, ¿vale? Es que este micro es muy bueno y está cogiendo todos los putos petardos de la calle porque estamos en plenas fallas. Estamos en fallas y hay que aceptarlo como es. Sí. ¿Prefieres el tema más controvertido o uno ligero para calentar y luego ya nos metemos? Efectivamente, de menos a más siempre. Vale, pues sedentarismo, ¿vale? Sedentarismo en la sociedad. O sea, el tema de gente que tú conozcas, que sean setas, que no se muevan. O sea, ¿cómo lo ves? Porque no sé si piensas igual que yo, pero yo he visto una deriva en estos últimos años con tanto Netflix y tanta hostia de que la gente no se mueve ni bajo amenaza de bomba, tío. Sí. Y no sé si tú ves lo mismo o no. Sí, yo lo veo. La verdad es que es un problema porque, por ejemplo, mi trabajo que es de oficina, pues hay gente que entra a las 7 de la mañana, por circunstancias a lo mejor se va a las 7 de la tarde, o da igual, pongamos 8 horas, ¿vale? Y estás sentado. Lo suyo sería que de ahí pues hicieras una balanza y te fueras a correr 2 horas. Eso yo creo que no lo hace nadie o muy poca gente. Al final el sedentarismo lo que está haciendo es que tu aparato circulatorio funcione peor. Eso al final pues todos son problemas, ¿no? De trombos, corazón. Y es que es evidente, por ejemplo, en culturismo muchas veces el cardio se pauta no porque queremos buscar un déficit, se pauta por beneficio cardiovascular. Claro, para que circule el combustible. Efectivamente, o sea, hay preparadores en España que durante toda la preparación no te pautan ni un minuto de cardio. O sea, todo lo hacen a base de la dieta y entrenamiento en el gimnasio. Pero un cardio de salir a caminar 30 minutos por la mañana o caminar ligero, realmente no te va a hacer adelgazar una barbaridad. Vale la pena que te quites 20 gramos o 30 gramos de arroz, pero a nivel cardiovascular, respiratorio, etcétera, te va a ayudar. Yo creo que se pueden hacer pequeñas cosas. Pues si en la oficina tienes ascensor y escaleras, pues sube por las escaleras, baja por las escaleras, o haz uno sí, uno no. Pero es un problema que yo creo que hay que erradicarlo, ¿no? Por ejemplo, damos por hecho que si trabajas en oficina tenemos que estar en un escritorio sentados. Pues hay muchas oficinas en las que el escritorio es de pie, ¿vale? Eso te va a mejorar, pues no solo tener una posición más erguida, pero te va a evitar problemas de espalda, problemas de lumbares. Yo creo que hay que trabajarlo y eso se trabaja desde pequeñitos. En el colegio nos metían todo el día en clase y teníamos que estar sentados. Claro. Pues oye, igual valía la pena cada 2 horas o en el intercambio de la clase dar una vuelta al patio, no sé. Estos colegios de los que tanto hablan de los países nórdicos, de Noruega y de Finlandia y tal, hay muchos de ellos que no hay ni pupitres. Son Sí. Es todo orgánico. Claro, son como cuando vas a la escuela infantil. Que la escuela infantil, bueno, sí hay unas mesitas para sentarte y dibujar, pero los críos van por ahí, se mueven y tal. Y en las escuelas de los países nórdicos hay muchas en las que directamente, incluso cuando estás aprendiendo algo, estás por ahí. Estás sentado en el suelo, hay algún taburete para estar medio de pie, tal. No estás 100% sentado, vas variando. Y luego, si te fijas, también hay un movimiento como de conducta, ¿no? De que se asocia, de que si estar sentado sin moverte es que te estás portando bien. Eso es erróneo totalmente. Es erróneo, sí. Es erróneo. ¿Por qué? Pues desde pequeño te están inculcando que lo bueno es estar sentadito y calladito. No te estoy diciendo que cada 10 minutos empieces a dar berridos, pero quizá hay un equilibrio intermedio, ¿no? Las horas de educación física, por ejemplo, de los colegios, yo creo que las han reducido en los últimos años. Pues igual no vale la pena en la primera hora de todos los días hacer algo aunque sea light.
una activación. No vamos a hablar de ejercicio físico, vamos a hablar de activación. Pues igual vale la pena. Pero por algún motivo, no quiero entrar en una polémica muy gorda, pero hasta uno se plantea si es que interesa que hayan enfermedades y que no te muevas, etcétera. Sí, claro. Pero yo, por ejemplo, el tema de la educación física en el instituto para mí siempre fue una condena. O sea, siempre fue algo mortal de necesidad. Era muy militar. Muy militar, no me gustaba nada, era como obligado a moverte. Y ahora lo pienso en retrospectiva y digo, ostras, es que a lo mejor tal y como estaba planteada no era lo ideal. No era ideal. Pero al margen de eso, es necesario que de una forma u otra te empujen. Los chiquillos se muevan, tío. Sí. Que a lo mejor la mejor solución no es 1 hora o 2 horas a la semana de correr en círculos en un campo de barro lleno de mierda. Ya. A lo mejor esa no es la mejor solución. Pero lo que tú dices, o sea, el hecho de, en las horas del patio, por ejemplo, estimular, que está claro que en la mayoría de centros, incluso públicos, que eso no tiene especial importancia que sea público o privado, No. tienes instalaciones para eso. Tienes tu campito de fútbol, tienes tus canastas, eso siempre ha estado ahí. Pero, de algún modo, incentivarlo más todavía. Decir, no, es que yo qué sé, si os subimos medio punto, ¿sabes? Yo qué sé, si organizáis una liga de algo, subimos medio punto cada uno que organice la liga yo lo que pienso, de fútbol. Lo que pienso es que hay un tema de mal enfoque, porque por ejemplo, lo que tú dices, ponerte media hora a dar vueltas a un campo de fútbol, igual uno físicamente puede hacerlo, pero psicológicamente se destroza. Dices, ¿qué sentido tiene esto? Eres como un hámster en una rueda. No tiene ningún sentido. En cambio, transforma eso en decir, vamos a jugar un partido de fútbol de 1 hora. Yo estoy seguro que la misma persona recorre más metros jugando a fútbol 1 hora que corriendo dando vueltas a un círculo en 1 hora. ¿Por qué? Porque cuando hay una pelota por en medio, hay un objeto, hay una motivación del equipo de pasar la pelota, al final te estás moviendo por inercias, ¿no? Y yo creo que te moverías más. Entonces, si le dan una vuelta a ese concepto de vamos a correr porque sí, pues el que le guste lo va a hacer encantadamente, pero el que no, lo estás destrozando y lo estás alejando de que esa persona se enganche a eso, porque para empezar a correr no puedes empezar corriendo media hora, tienes que empezar corriendo 10 minutos, claro. Y luego 15, y luego 20. Es que es una condena, Entonces, es hacerlo sin tener en absoluto en cuenta el factor psicológico. Claro. Pero bueno, yo creo que la gente está avanzando y las metodologías avanzan y poco a poco la gente en las oficinas se está cogiendo conciencia, está tirando las sillas viejas, está poniendo sillas ergonómicas, pues llegará el siguiente paso, que sean pupitres de pie y que se premie pues digamos la eficiencia, ¿no? Porque también está en paralelo que se solapa la filosofía del presencialismo. Bueno, ¿no? Eso es otro melón para un programa entero, sí. Claro, si a una persona le pagan sí o sí por pasar 8 horas sentado en la silla, pues no le queda otra. Ahora, si le pagaran por cumplir los objetivos, pues igual en 4 o 5 horas era capaz de tener ese objetivo cumplido y esas 3 horas ya no tiene que estar sentado. Yo solo he visto 100% con el teletrabajo, tío. Con el teletrabajo. El teletrabajo ha sido una apertura de visión total con respecto a esto que dices. Porque te das cuenta de que trabajas 8 horas, de las cuales por mucho que te quieras esforzar, más de 5 o 6 no trabajas de verdad. Porque estás descansando del trabajo anterior o estás a otra cosa, porque no puedes estar 8 horas. Además que está demostrado que no se puede estar 8 horas con la atención fija en algo. No se puede, a full. Entonces, coño, la productividad de las empresas en general, pues dando un dato general, no solo no ha empeorado, sino que ha mejorado en muchos casos, sí. Porque a la gente le has dado libertad. Tú has contratado a una persona para cumplir una tarea, y si tú tienes un sistema de control de cumplimiento de esas tareas eficiente... Eso es, los KPIs, ¿no? Sí, exacto. Si tienes ahí los KPIs, tienes un sistema de ticketing, tienes un sistema de pues eso, de medir lo que la gente realmente está haciendo, que no sea estar ahí mirándole y oliéndole la nuca, que es lo que le gusta hacer a los jefes de la vieja escuela, ¿no? Te das cuenta de que puedes darle a la gente, en muchos casos, hablamos, ya te digo, pormenorizado, casos de trabajos de oficina y tal, les puedes dar una cierta libertad. Yo, por ejemplo, trabajo en mi casa y hago todo lo de la casa y mantengo mi trabajo, es decir, yo hago lo que tengo que hacer en el trabajo y en los huequecitos de, oye, pues ahora no hay reunión hasta tal hora, o no hay que vigilar esto, o se ocupa mi compi durante esta media hora y tal, yo arreglo mi casa, y yo limpio, y yo cocino,
y me pongo mis lavadoras y me organizo cosas. Tal. Es como que estás trabajando, pero las horas muertas que te da el presencialismo de estar chafardeando, tomándote 27 cafés, hablando con tal, pelando la pava con la de la mesa de enfrente, tal, todas esas tonterías, te las quitas de encima y estás al quite. Y trabajas incluso más, pero estás tranquilo porque estás en tu casa. Todo tiene pros y todo tiene contras, ¿no? Sí. Porque justamente también ese punto de irte a tomar un café con un compañero del equipo o pajarear con fulanito y tal. Eso es sinergia también. Eso es sinergia, nos hace conocernos mejor, nos hace el team building, ¿no? Que le llaman. Uh-huh. Al final, si tú estás en tu casa, nosotros en la pandemia instauramos el café virtual. Entonces, a las 9:30 de la mañana, todos nos conectábamos a través de Teams, poníamos la cámara y era como si fuera el café de la oficina, uh-huh, pero era virtual, ¿no? Y les contábamos los chascarrillos y luego seguíamos produciendo. Claro, eso lo hacemos nosotros en el cambio de turno. En mi curro es en el cambio de turno de la mañana a la tarde, una reunión que es de traspaso de datos que se podría hacer en 10 minutos, dura casi 3/4 de hora porque son los 10 minutos del traspaso y luego, y luego el chascarrillo, que es claro, el team building. Pero bueno, dentro de lo terrible que fue la pandemia, se abrió la posibilidad del teletrabajo, que yo creo que si no en muchas empresas jamás se hubiera abierto. Ya te digo yo que jamás. Y se demostró que la gente es seria, está comprometida y que se puede avanzar en esa dirección. Ahora la siguiente batalla es la jornada de 4 días. Sí. Eso está ahí, hay gente que lo está testeando. También se ha concluido que las empresas con jornada de 4 días que funcionan bien son aquellas que tienen full teletrabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente es capaz de esos 4 días organizarse mejor, como tú dices, en su día a día, alcanzar los objetivos y no estar pendiente de las horas, ¿no? De estar en la oficina, de presencialismo, etcétera. Claro. En cambio, esas empresas en las que tienes que ir a la oficina, estar tus horas trabajando, etcétera, y han reducido un día la jornada, se han dado cuenta pues que no ha funcionado tan bien. Claro. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que le interesa al empresario, lo que le interesa al trabajador y avanzar. De todas formas, yo creo que en las empresas hoy en día tú tienes un problema con un nano que lo tienes que llevar al colegio o tienes que ir a un médico y no te suelen poner problemas en ningún caso, creo yo. Salvo que sea una empresa muy cacique, normalmente suele ser abierta. O sea, que yo creo que no nos podemos quejar y bueno, hay que avanzar, pero también hay que entender al empresario, ¿no? Él no puede pasar del blanco al negro porque puede perder el control. Imagínate una empresa de 3.000 empleados o 5.000 empleados, si pasa del blanco al negro y pierde el control, estamos hablando de que se puede ir a pique la empresa. Yo lo que pienso es que con respecto al tema del teletrabajo, lo inteligente es darle al trabajador las dos opciones y que él se lo gestione a su gusto. Ya. Yo, por ejemplo, si puedo no volver a pisar una oficina el resto de mi vida, seré muy feliz. Porque a mí el tema de las oficinas, o sea, el tema de relacionarme con la gente, los compis y tal, eso me gusta. Pero el tema de las oficinas, el tema de desplazarte a un sitio a hacer lo mismo que podrías estar haciendo en tu casa, solo que sin nada, o sea, alejado de tu hogar, ya, no lo acabo de ver. O sea, no me acaba de convencer ese concepto, ¿sabes? Ya. Con lo cual yo puedo estar 100% teletrabajo sin problema, pero hay gente que no le gusta nada teletrabajar. Hay gente que, bueno, sí, voy a ponerme un poquito prejuicioso, hay gente que quiere huir de su vida y le viene bien estar todo el día en la oficina para no ver a su familia, ¿vale? Porque hay gente que es así, hay gente para todo, yo no soy nadie para juzgar. Y luego están los casos intermedios, que es lo que más he visto yo, que es que hay gente a la que le mola ir 1 o 2 días a la semana, en plan a ver cómo va todo, sí, a ver a los compis y tal, y luego el resto en su casa. Oye, tú pones la oficina y la VPN, ¿sabes? Y que cada uno se lo gestione. Es de sienta libre. Yo te he hecho a ti responsable de tu propio trabajo, ¿vale? Te da el poder, te empodera para hacer tu propio trabajo. ¿Cómo crees que lo vas a hacer mejor? Es que eso llevan 2 empresas en las que trabajo que me hacen lo mismo. Que me dicen, vamos a ver, ¿tú cómo lo vas a hacer mejor? Ya. Porque claro, yo voy con la mentalidad clásica esta de, ay, señor jefe, por favor, ¿sabes? Con la boina agarrada así, por favor, una limosna para la sepultura de mi hijo, ¿sabes? El rollo ese de los santos inocentes ya hace mucho tiempo que no se da. Y ya van varias empresas que me dicen, vale, sí, no me cuentes la milonga, no me vendas la moto. ¿Tú cómo crees que vas a estar más a gusto y trabajar mejor? En mi puta casa. Pues no salgas de tu casa. Vale, luego tú fíjate que esto abre un abanico que es muy interesante. Si tú tienes un equipo y el 50% está trabajando desde casa, desde ese momento tu oficina no hace falta que sea el doble de grande. Correcto. La puedes hacer más pequeña y puedes hacer lo que se llama el escritorio rotatorio, que son grandes mesas, equipos, digamos, genéricos,
o directamente simplemente mesas con enchufes. Entonces, poner estaciones para reuniones, para grupos de trabajo, llegas allí, te conectas y quizá mañana otra persona está en ese sitio, ¿no? Vas rotando. ¿Qué consigues? Optimizar espacio, ahorrar dinero en alquileres. Ahorrar dinero en alquileres, reduce la huella de carbono, reduces el consumo eléctrico. O sea, no son solo ventajas para el trabajador. O sea, son para el empresario también. Al final puedes conseguir espacios de trabajo reducidos, enfocados, pues eso, simplemente a que hay que reunirse por lo que sea, o bueno, no sé, simplemente con el tema de reducir el alquiler ya es un motivo, ya es una pasada, ¿no? De bastante peso. Y ya para rematar, que ya sí que nos metemos en harina full, este es el tema que le saco a la gente normalmente de decir, no sé, a lo mejor es que yo tengo una pequeña obsesión con este asunto, ¿vale? Que es el tema del movimiento body positive. Es que es complicado, claro, porque entendemos la parte positiva del movimiento body positive, ¿no? La parte positiva de decir, hay todo tipo de cuerpos, hay gente que nace con diferentes genéticas, con cuerpos no normativos, digamos, con más tendencia a acumular grasa o con algún tipo de, yo qué sé, con una celulitis más pronunciada, lo que sea. Sí. Y entendemos que es súper importante que todo el mundo se sienta feliz, bien y a gusto con su cuerpo natural, sea el que sea. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando esa mentalidad se usa como excusa para no mover un puto dedo? Ya, cuando trasciende la barrera de esto ya no tiene sentido. La barrera de, no, es que como yo tengo que ser feliz como sea, si soy feliz con una bombona de oxígeno, ¿sabes? Hombre, a ver, feliz tienes que ser, desde luego, eso yo no lo discuto. Sí, sí. Pero perder completamente la motivación para ser mejor, ¿sabes? Para hacer las cosas mejor, para tener más capacidad de hacer cosas. O sea, ¿tú qué piensas de todo eso? A ver, es complicado, tiene muchos enfoques y yo creo que hay que ir por partes, Por ejemplo, yo creo que aceptarse uno mismo como es y estar contento es el primer paso para avanzar. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas no van al gimnasio pero le da vergüenza que les vean? ¿Vale? Entonces, hay que decir, esto es lo que hay, que es lo que me pasó a mí en la pandemia. Juan, se te ha ido de las manos. Empezamos en serio. Y hay que ser consciente. Pero hay que ser realista también. O sea, si tú vas a la tienda de ropa y no hay pantalones para ti, es que algo no es normal. O sea, hombre, ahí te voy a parar un segundo, porque lo de que no haya pantalones para ti, bueno, es cierto, eso también. Hay muchas marcas, sobre todo con las chicas. Bueno, eso a mí me pasa, ¿eh? Yo a veces voy a... Pero tú eres enorme, tío. Vale, yo a veces voy al Zara, por decir una marca súper extendida en el país. Digo, tío, o sea, que no hay pantalones para mí, ¿cómo es posible? O sea, que vale, que yo soy muy grande y tal, pero no me considero que esté, digamos, fuera de un canon. No. Pero por eso, claro, pero por eso te decía que te quería parar ahí, porque el tema de los pantalones, yo lo sé, sí, sobre todo las chicas lo sufren mucho, de que cada vez hacen las tallas más y más pequeñas. Sí. Y tío, si tú has nacido con más caderas, por mucho que entrenes, la cadera, el hueso claro, de la cadera va a ser el que pero es. Claro, estamos hablando, claro, eso es un caso, o sea, estamos hablando siempre de cosas racionales, o sea, cosas que no se nos va. Entonces, hay que quererse, hay que aceptar cómo es uno mismo para avanzar. Y luego también es muy importante entender cuál es el cuerpo normativo para ti, ¿vale? O sea, ¿qué es lo normativo? O sea, o quién establece el canon, o dónde estamos yendo. Esto, por ejemplo, ayer en un hilo de Foro Coches, yo soy forocochero. Esa cuna de información. Esa cuna de información, ¿no? La gente cuando hablo de un tema me dice, ¿esto lo has leído en el periódico? No sé qué, digo, no, yo lo he leído en Foro Coches. Madre mía, Foro Coches. desde aquí... No quiero juzgar a nadie, pero no apoyamos Foro Coches, ¿vale? En general. Bueno, pues había un hilo de un chaval que me hizo mucha... No sé, me llamó la atención, ¿no? Que subió una foto sin camiseta, era un chaval joven, y que decía que estaba teniendo serios problemas porque se veía obeso. Para que nos hagamos una idea objetiva, sus medidas eran, creo que era unos 71 y pesaba 70 kilos. Sí, o sea que lo obeso los cojones. O sea, el tío simplemente tenía un poquito de retención en la cintura, pues lo típico que tiene un chaval de 18 años que no hace mucho deporte y que come pues a vivir, ¿no? Sí. Que vive en piloto automático. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que para ese chico, o sea, tener un cuerpo normal, no digo muy bueno,
es tener pues los abdominales de Jorge Tabet o, ¿no? O de un referente fitness que hay en las redes ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no tienes una tableta de chocolate ya no vale, no, o sea, hay que ser consciente. Un cuerpo, cómo se consigue, hasta dónde podemos llegar igual de forma natural, o mi estilo de vida a qué me va a llevar, ¿no? O como digo yo, como come el mulo caga el culo. Si no haces ejercicio, comes lo que te da la gana, descansas lo que descanses, los fines de semana te pones hasta arriba, pues no vas no vas a ser Ronnie Coleman. Entonces, eso es un problema porque al final deriva en un trastorno psicológico, ¿no? De que una persona que aparentemente tiene un cuerpo normal de un chaval de su edad y que no hay que darle más importancia, piense que esté obeso. ¿Por qué? Pues porque se está mirando en unos referentes que no puede ser normativo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ni tan calvo ni tres pelucas, o sea, ni podemos decir que un tío súper mazao es a lo que tiene que aspirar el 90% de la población, no es realista. Ni podemos decir que una persona con un porcentaje de grasa del 40%, si está contenta, nos vale. No. Claro. Entonces, hay que siempre buscar un equilibrio entre la salud, estar contento, verse bien, tratar de moverse. Y que no hace falta apuntarse al gimnasio, que con salir a pasear con tus amigos, ahora que estamos en Fallas, coger los amigos, te das una vuelta a ver 6 o 7 fallas y es mejor que estar en casa. Sí, que esto para quien no haya estado nunca en las fallas, un paseo de ver 6 o 7 fallas puede ser perfectamente 30.000 pasos, ¿eh? O sea que puedes en fallas puedes pasar enteras andando y solamente de andar volver sin piernas a tu casa. Sí, o sea, sí. Se anda muchísimo. Entonces, lo del body positive es que es muy complicado y yo creo que no se puede hablar de forma general, no, porque cada persona tiene un enfoque y lo ve desde un punto de vista, entonces no sirve para todos lo mismo. No, claro que no. Yo lo veo más por el lado más por el lado mental, te diría espiritual incluso, a mí me da igual cómo se vea físicamente la gente, o sea, a mí me da igual que la gente se vea con más o menos peso, más grande, más pequeña, más delgada, más... En ese sentido no me importa especialmente, ¿sabes? No es que yo quiera un mundo lleno de gente con tableta, porque eso tampoco sería muy real y sería muy artificial y muy absurdo. A lo que me refiero es a que a mí me duele esto a nivel espiritual de decir, tío, yo obeso no porque por mi fisonomía no, pero tú lo sabes, que tú me conoces hace muchos años. Sí. Yo he sido una raspa toda mi vida. Muy delgado, no podía hacer deporte porque me agotaba, era súper flojo. O sea, físicamente era la de decir, hostia, es que de forma natural, mi genética por lo que sea, pues es de ser un chico más pequeñito, delgadito y tal. Y digo, ojalá pudiese hacer entender a la gente que está empezando a entrar ya en achaques físicos, a los 30 y algo que ya empiezan a tener problemas, ojalá pudiese hacerles entender cómo cambia tu vida cuando tomas las riendas de tu responsabilidad individual y dices, voy a hacer algo, y lo haces de verdad. Y lo dicho, no es competir en Mister Olympia, no es correr triatlones, es decir, oye, soy un ser humano y el movimiento tiene que formar parte de mi vida, porque es lo que un ser humano hace, es lo que hace cualquier animal. Hasta los gatos, que hacemos siempre la coña de que los gatos son vagos, y sí, son vagos, duermen mucho, pero los gatos a lo mejor duermen 13-14 horas diarias y las otras 10 no paran, tío. No paran, ni escalan, ni saltan, ni tienen una musculatura que te cagas. Especialmente de noche. Especialmente de noche, cuando más joden, te caminan por la pero cara. Es que lo del body positive, dándole otra vuelta, por ejemplo, si tú pones en Google body positive, te salen el mismo tipo de imágenes. Pero es que afecta a todo el mundo. O sea, porque, por ejemplo, cuando un culturista contrata a un preparador, posiblemente ese culturista tenga las nociones suficientes para llevarse a sí mismo. ¿Pero por qué lo contratas? Pues necesitas que alguien de forma objetiva te diga sí, no. Como los psicólogos que contratan psicólogos. Efectivamente. ¿Y cuál es la labor muchas veces de un preparador, sobre todo en etapa de definición? Hacerte de psicólogo, de decir, tranquilo, tal... porque la gente no se ve bien. Y estamos hablando de gente que a lo mejor, si lo llevas al extremo, culturistas que están a una semana de competir, que están increíbles o que incluso luego ganan la competición, es que no me veo, tío. O sea, ¿qué estás diciendo? Para quien lo escuche y a lo mejor no sepa de lo que estamos hablando, el tema de lo de la fase de definición es básicamente quemar muchísima grasa para verse lo más seco posible. Y claro, yo supongo que te refieres a que la gente que está acostumbrada a verse enorme, a verse grande, a verse potente, tiene que bajar una cantidad de peso, que existe siempre un riesgo a tener un poquito de
joder, ya lo diré, un poquito de catabolia y perder un poquito de músculo. No, al final pierdes. La gente se raya. De hostia, es que no tengo tanto músculo ya, pero es que tu objetivo es otro. Psicológicamente se requiere otro tipo de apoyo. O también gente que va muy apretada, pero quiere verse más apretada. Y no es que no me veo, es que no me veo. Y luego lo que siempre pasa, cuando estás en volumen, ves tus fotos y tus vídeos de esos momentos de definición y dices, tío, ¿cómo pude decir que me veía mal? Claro, que justo en volumen es todo lo contrario. Claro, en volumen es inflarte como... Es inflarte, o sea, yo por ejemplo peso cerca de 110 kilos y mido un 86 por ahí. Pues no estoy gordo porque no estoy gordo, pero no estoy definido. Yo me quito la camiseta, pues las formas están tapadas, etcétera. Pero entiendo que es un proceso y que una cosa va a llevar a otra, ¿no? Claro. Es muy importante ahí tener una persona de referencia y que te diga, Juan, vamos bien, vamos mal, vamos a tocar esto, vamos a tocar lo otro. Por eso digo que el body positive está vinculado tradicionalmente a una serie de personas, pero le puede afectar a todo el mundo y hay que ser muy consciente de que la vida son etapas, que hay que apretar más en unas, menos en otras, hay que aceptarse, pero sobre todo tener la voluntad de avanzar. Claro, claro. Pues oye, me parece una respuesta muy equitativa, muy equilibrada y bien, estupendo. Pues si te parece, oye, se nos ha alargado un poquito el crono. Sí, escalar contigo es un placer. Lo mismo digo, eso es que estamos a gusto. Así que nada, ahora lo que, para el final, para cerrar, si tienes alguna cosilla en mente de algún proyecto que quieras promocionar o algo que estés haciendo en concreto, o si quieres que te encuentren por redes... Pues... Es tu momento. Bueno, yo en redes no soy muy activo, muestro un poco a veces mis progresos de cómo voy, ¿no? De si estoy en volumen, si estoy en definición. En redes me puedo encontrar como JuanGVLC. Uh-huh. Y en cuanto a proyecto, pues yo creo que me gustaría promocionar el proyecto de las personas y que cada persona empiece su proyecto, que piense dónde quiere verse, cómo quiere verse, qué puede hacer, a quién puede preguntar. Todos tenemos amigos, todos podemos dar recomendaciones y vamos, lo más importante siempre es empezar, como hemos dicho antes, suena el despertador, ropa a la calle, no hay que pensarlo y que la gente pues tenga que apostar por su propio avance, ¿no? Y vamos, en lo que yo le pueda ayudar a quien lo necesite, pues encantado de hacerlo. Vamos, no podría haberme imaginado una mejor respuesta. Un placer tenerte aquí, igualmente. Ya sabes que cuando quieras... Aquí estamos disponibles. Yo aunque esté en Murcia vengo aquí, aunque sea para echarme una cerveza. O voy allí. Bueno, tú te vienes ahí, te hago una barbacoa de puta madre. Carne de Paco Rosa primer nivel. Pues es un placer tenerte aquí y nada, nos vemos pronto. Gracias por escuchar y que vaya muy bien. Muy bien, gracias.